El video que estás a punto de ver contiene vocabulario explícito y altisonante, así como extensas explicaciones sobre temas no aptos para menores. Se recomienda discreción. Hola, bienvenidos nuevamente a un episodio más de En Terapia con el Doctor Culero. Sin anestesia. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema profundamente doloroso y al mismo tiempo lleno de esperanza. Muchas personas observan una relación abusiva y se preguntan, ¿por qué no se va? ¿Por qué sigue defendiendo a quien la destruye o a quien lo destruye? ¿Por qué regresa una y otra vez? Desde afuera parece absurdo, pero desde adentro es una prisión psicológica. Hoy, hoy hablaremos de este estado que muchas personas llaman síndrome Lucio. Aunque clínicamente está relacionado con la indefensión aprendida y el trauma complejo. El tema de hoy decidimos definirlo como el síndrome Lucio. ¿Por qué se rinde la víctima narcisista? Y esto no es porque el síndrome Lucio solo impacte ahí, pero es el principal lugar donde lo encontramos, en una víctima narcisista. Intentaremos comprender cómo una víctima deja de luchar, cómo pierde la esperanza y sobre todo, cómo puede volver a recuperarla. Porque nadie nace resignado. La resignación también se aprende. Y lo que se aprende también se desaprende. Entremos en materia. La violencia psicológica no destruye de golpe. Un narcisista rara vez empieza golpeando. Primero, empieza enamorando, después idealizando, después haciendo sentir especial a esa persona. Después aparecen pequeñas críticas, después control, después aislamiento, después culpa, luego miedo. Y cuando la víctima quiere reaccionar, ya perdió casi todos sus recursos. No fue un día, fueron cientos, miles. La violencia psicológica funciona igual que el agua cayendo sobre una roca. No rompe inmediatamente, pero termina desgastándola. El cerebro empieza a adaptarse. Cuando vivimos bajo estrés permanente, el sistema nervioso deja de buscar soluciones. Empieza únicamente a sobrevivir. Ya no piensa, ¿cómo salgo? Ahora piensa, ¿cómo hago para que hoy no explote? Ese cambio es devastador, pero deja de existir en el futuro. Aunque en ese momento lo que deja de existir es el futuro. Solo queda sobrevivir el presente. Sé que muchas veces lo hemos hablado. Sé que muchas veces hemos partido de esta premisa donde la víctima de violencia
la víctima narcisista se pierde y no encuentra cómo o en qué momento se perdió. A veces, y no hace mucho, le preguntaba a una paciente, ¿cuándo fue la última vez que te levantaste tarde? ¿Cómo? Sí. ¿Cuándo fue la última vez que te quedaste dormida y te levantaste a la hora que se te pegó la gana? No pudo recordarlo. Le fue imposible. Y eso está cabrón. Por otro lado, le preguntaba, oye, ¿y ahora qué vas a hacer? Ya no te tienes que levantar, hacerle su café y prepararle su papayita a las 6:30 de la mañana. Y ni siquiera podía contestar porque ni siquiera se daba cuenta que era algo a lo que estaba sujeta. Parece una cosa normal. Muchos dirían, ay, es una situación normal en una pareja, que la pareja cuide a su... No, no, no. Esto es cuando ya empieza a ser un funcionamiento ni siquiera pensado. Ya es indefensión aprendida. Chíngale la pata al cojo. En los años 70, el psicólogo Martin Seligman describió un fenómeno muy interesante. Cómo un ser vivo experimenta repetidamente situaciones donde haga lo que haga, no puedo cambiar el resultado. Eventualmente deja de intentarlo. Y sí, cuando un ser vivo repetidamente haga lo que haga, obtiene el mismo resultado, ya no lo intenta. Si quería escaparse del campo de concentración y siempre era lastimado y probablemente muerto, pues ya no lo quiero intentar. Y no importa que después aparezca una salida, no la voy a tomar. Puede estar abierta la jaula y yo estoy acostumbrado a ella. Esto ocurre también con muchas víctimas. Intentan hablar, no funciona. Intentan poner límites, reciben castigos. Intentan pedir ayuda, las desacreditan. Intentan irse, las convencen de volver. Después de años el cerebro concluye, no sirve de nada. Y cuando aparece una oportunidad real, ya no tienen energía para tomarla. No por ser débil, sino porque su cerebro aprendió que luchar era inútil. La prisión invisible. El abuso no necesita cadenas. Basta con convencerte de que no puedes salir. Eso, o ese, es el verdadero cautiverio. Y aquí aparece el vínculo traumático. Aquí aparece algo que confunde muchísimo. ¿Por qué la víctima extraña a quien la destruye? La respuesta está en el llamado vínculo traumático. Así de sencillo. El abuso nunca es constante. Se alterna entre amor, cariño, promesas, rechazo, humillación, castigo. Ese refuerzo intermitente, que pueden ir a buscarlo ahí atrás, ya se los dije, produce una dependencia emocional muy poderosa.
cada pequeña muestra de cariño se vive como una enorme recompensa. Porque se empieza a magnificar de una manera impresionante. El cerebro comienza a perseguir esos momentos, esas migajas. Exactamente igual que ocurre con otras conductas adictivas. En algún momento hablaba yo de las tragaperras o de las tragamonedas o como les quieran decir, las maquinitas. Que eso es lo que hacen. Tú le echas moneditas, juegas y de repente agarra unas rachitas en que te da y te da y te da y te da, pero poquito. Te está dando muchas veces y entonces no pierdes, nomás mantienes y mantienes y mantienes y mantienes y mantienes. Entonces tu cerebro empieza a buscar eso. Y luego empiezas a perder y ganar, y perder y ganar, y perder y ganar. ¿Sí? Pero pierdes más de lo que ganas. Y luego pierdes mucho más de lo que ganas. Y luego nomás te deja encuerado. Y te chinga. Nos vuelve adictos a ese refuerzo. Está súper estudiado. Porque el cerebro empieza a perseguir esos momentos y eso genera la adicción ludopática en ese sentido. El juego en general es así. No es una cuestión de suerte, es una cuestión de números, de estadística. Ya sé que muchos me van a querer madrear por decir esto, pero es de una realidad. Son números, es estadística. Si no, no existirían los cuentacartas y no existirían la gente que matemáticamente logra ganar. ¿Ok? No estás enamorado del abuso, eres adicto a la esperanza. La esperanza de volver a recibir amor, cariño, promesas. Inclusive, la esperanza del rechazo, la humillación y el castigo. Porque también genera otro tipo de sensaciones o de elementos químicos dentro de nuestro cuerpo que también producen adicción. Porque cuando yo soy rechazado, humillado, castigado, también puedo generar una hormona o un elemento químico que me haga sentir de cierta manera a lo que mi cuerpo esté adicto. Hay quien se corta, hay quien se raya, hay quien se golpea y siente placer. Ya lo hablamos también en otros episodios. Pero regresemos al punto, a la base del síndrome Lucio. ¿Qué ocurre dentro de la víctima? Pues la víctima empieza a desaparecer. Primero pierde a los amigos, después pierde opiniones, después pierde identidad, luego pierde hobbies, después pierde deseos. Hasta que un día dice algo muy preocupante. No sé quién soy. Nosotros recibimos en terapia a mucha gente que lo que está buscando es volver a ser ellos, porque se perdieron en el camino. Es eso. No es exactamente el síndrome Lucio, pero es lo mismo. En una víctima narcisista, por supuesto que se pierden por completo, de una manera mucho más agresiva y fuerte. Esta frase no significa únicamente tristeza, significa que el abuso destruyó la identidad. Y cuando uno deja de saber quién es, también deja de saber que merece. Y chíngale la pata al cojo. Aquí es donde viene el autoengaño protector.
Muchas víctimas justifican al agresor. No quiso, está estresado, en realidad me ama, fue mi culpa, lo desespero, hice algo malo. No porque sean ingenuas o ingenuos. Ingenuas dije por las víctimas, sino porque aceptar la verdad sería demasiado doloroso. Y entonces, pues tengo que disfrazarla en mi cabeza, como lo hago en muchos otros temas, para que sea menos doloroso para mí. Y entonces, sin darme cuenta, justifico. Y la justificación es el principio de la perdición. A veces el cerebro prefiere una mentira soportable que una realidad insoportable. Uf. Y esto lo tenemos que detectar en terapia. Esto es lo que tenemos que estar visualizando, contextualizando, hacernos para atrás y ayudar a la persona a desagregar este contenido cerebral que está limitando su funcionamiento. Y se preguntarán, y bueno, ¿y cómo comienza la recuperación? La recuperación no empieza dejando la relación. La recuperación no empieza haciéndome a un lado. Empieza recuperando tu realidad, volviendo a confiar en tu propia percepción, recuperando amistades, recuperando autonomía, recuperando decisiones, recuperando pequeños espacios de libertad. Cada decisión propia fortalece nuevamente el cerebro y poco a poco aparece algo maravilloso, la esperanza. La terapia no busca decirle a la víctima qué hacer, busca devolverle la capacidad de elegir. Porque durante años se eligió por ella su victimario. Ahora necesita volver a escucharse. Aquí me gustaría platicarles un caso para que lo podamos visualizar. A mis pacientes yo siempre les pongo un apodo. Un apodo no por incomodarlos, sino es simplemente una manera de referirme en mi cabeza a estas personas sin personalizarlas. Porque me gusta mantener la secrecía de su caso, sobre todo en este tipo de casos. Y aquí, un día llegó Costillitas a mi consultorio. Mujer de 25 años, con 2 hijas pequeñas, una de 4 y una de 3, con 3 costillas rotas, de ahí el apodo, la nariz fracturada, la mandíbula dislocada, y así pudiera seguir con más marcas en su cuerpo de las que yo quisiera no haber sido testigo. Ella se encontró con un hombre ideal. Y lo platico porque tengo su autorización. Ella venía de una familia con un padre narcisista. Y ella había visto cómo destruyó a su madre, la hizo pedazos, hasta que un día le dejó de ser suficiente y cambió
su víctima por alguien más. O sea, desechó a su mamá y los desechó a ellos como hijos. 3 hijos. Ella venía viviendo tras un posicionamiento de una figura de un padre que las abandonó, primero emocionalmente, después físicamente, porque sabemos el narcisista es un ser cero empático, que no se ama más que a sí mismo. Y bueno, si se van a buscar el capítulo de cómo es un narcisista, perdónenme, ando haciendo destrucciones. Desapareció un segundo y volvió a aparecer. Pero es que estos temas me ponen muy nervioso cuando estoy hablando de un caso así. Me hace recordar. Esta mujer que tenía toda la estructura cerebral para facilitar la búsqueda de una persona narcisista en su vida, pues la encontró. Y un día ella, siendo una estudiante que tenía que trabajar para completar su manera de vivir y de educarse, era una niña preciosa, muchachita, pues escogió el momento de encontrarse con un hombre que parecía maravilloso, que por supuesto que llegó siendo ese hombre que la enamoró, logró que ella lo idealizara y lo viera como el hombre que le hacía falta en su vida. Ella fue o la hicieron sentirse especial. Después, eres demasiado bajita, eres demasiado chichona, eres poco educada, eres incapaz, no tienes con qué. Hay miles de mujeres más hermosas que tú. Y empezaron las críticas. Después, no te vistas así, no enseñes, no hagas, ya eres una señora, eres mi mujer y por tanto no debes de aparecer o comportarte de tal o cual manera. Inclusive, el control llegó más allá cuando empezó a haber abuso físico. Tienes que aprender a satisfacer mis deseos sexuales así, así, así y así, haciendo cosas que ella no quería hacer y que no la hacían sentir bien. Después alejándola de sus amigas, de su familia, porque eran gente incorrecta, inculta, maleducada, pobre, demasiadas cosas. Después haciéndola sentir culpable porque él se quedaba dormido, porque no lo satisfacía, porque él había subido 1 kilo de peso. Para eso eres nutrióloga y debes de aprender a darme de comer correctamente, cuidarme. Después vino el miedo en uno de sus errores en que vino el primer contacto físico, la primera violación,
La primera vez que se sintió ser penetrada mientras la golpeaban abruptamente. Cuando ella quiso reaccionar, ya se sentía una piltrafa. Ya no existía. Para los ojos de todos, él era un gran proveedor, porque ella se vestía en almacenes de moda, porque ella usaba los bolsos de tal o cual marca, porque sus hijas andaban en una camionetota junto con ella, o sea, andaban vestidas como princesas, porque la gente creía que viajaba, sí, y me van a decir, ¿por cómo que creía? Sí, la puteaba, la dejaba tan golpeada que tenía que durar semanas guardada en su casa a que se le pasaran los golpes. Y cada vez los golpes subían de intensidad. Y la tumbaba por las escaleras. La hacía que se comiera la comida caliente porque no, para que supiera lo que era caliente y no le diera sopa fría. Cosas que no se imaginan el nivel de abuso. Fue de esas veces que por más que uno quiere guardar la compostura, cuando mi paciente salió, yo quedé hecho mierda. Y les va a pasar, les va a tocar momentos, oh, perdonen, otra vez. Les va a tocar momentos en que sientan esto, que sientan esta impotencia, en que no sepan cómo actuar, que es difícil actuar ante esto. No es fácil. Si me preguntan, bueno, ¿y a ti por qué te dolió tanto? Pues yo la veía casi como una hija. No es tan chiquita como para ser mi hija, pero casi. Sí, no, sí, sí hubiera podido ser mi hija si yo hubiera tenido hijos jóvenes. Y está cabrón. Y no les estoy contando esta historia para que la sufran, sino para que la vean, porque es lo que enfrentamos. Cuando decidimos tomar esta silla, tenemos una responsabilidad. Y muchas veces enfrentarán un síndrome como este. Ella lo tenía. Todavía estando en terapia, la vi perdonarlo 3 veces. Y tener que guardarme las palabras y tener que controlarme y tener que aceptar que no quisiera denunciar cuando yo le ponía todo el camino para que denunciara. Se tardó mucho tiempo. Todavía volvió a llegar 2 ocasiones más lastimada, no tanto como esa primera vez, pero otra vez lastimada. La última no había muestras muy visibles, pero fue violada durante 12 horas y amarrada a una cama. Hoy él disfruta de unas vacaciones permanentes, no crean que al final se hizo justicia, al final se documentó todo, se logró demostrar todo. Un equipo especial de la Procuraduría de la Mujer nos ayudó a
a llevarlo a cabo. La Procuraduría de la Mujer de Nuevo León, a documentar todo, a lo que se pudo grabar en cámaras, todo. O sea, se hicieron muchas cosas. Primero era por seguridad y terminaron siendo pues, muestras de lo que había sucedido. Pero después revertir lo que había sucedido fue muy difícil. Ella se encontró con un mundo donde ella no sentía que valía, donde ella no podía encontrarse a sí misma, donde sí a través de la terapia y a través de mucho reconocimiento de sí misma, volviendo a recuperar a sus amistades, fue importante. Después sus decisiones, después su autonomía, logramos que se volviera una mujer productiva económicamente, que volviera a sentir que tenía la capacidad económica de lograrlo. Después recuperando pequeños espacios de libertad para tomar decisiones, para ir y venir, para apoyar a sus hijas, inclusive para decidir en qué escuela estaban o en qué escuela se quedaban. Fueron muchas cosas. Cada decisión propia fortaleció nuevamente su cerebro y la llevó a reencontrarse consigo misma, a parecer algo maravilloso que era la esperanza, como se los decía anteriormente. Ella descubrió la esperanza de convertirse en una gran mujer y es una gran nutrióloga que tiene aparte unos negocios en los que se ha vuelto muy productiva. En base a sus conocimientos y a los productos que ella desarrolla. Se volvió una chingona, pero fue como el ave fénix, se tuvo que quemar y pasar por un proceso terapéutico en el que hubo que acompañarla con el corazón, con mucha fuerza, también con entereza, con trabajo duro, porque a veces creen que lo que necesita un paciente es un abrazo. No, no siempre es un abrazo, a veces es un espejo, una muestra real de lo que te pasó y por qué te pasó y de dónde venía y cómo regresarnos a tu historia y entender por qué venías acostumbrada a entender que el amor que buscaste era el amor que le dieron a tu mamá y que ese ejemplo fue el que te transformó y que tú no quieres heredarles ese ejemplo a tus hijas. Ya tus hijas de bebés vieron a su padre golpearte, maltratarte y así, esperemos que lo olviden y que no quede huella en eso y que el tiempo genere una historia tan poderosa que no les permita recordar a esa basura. Porque definitivamente eso no es un padre. Yo espero profundamente que hoy o mañana o pronto, hoy no sé si ya lo tenga, hoy tenga una pareja que se convierta en ese hombre para sus hijas, pero sobre todo que ella tenga la capacidad de encontrar la verdad y de no buscar vacíos, que es lo que le abrió la puerta a ese narcisista que le generó este síndrome donde lo defendía, donde ella se culpaba, donde ella se lastimaba. Me gustaría cerrar este capítulo hablando ya no de un tema, sino si hoy escuchaste este episodio y te viste reflejado, quiere decir algo. No eres débil, no eres tonto o tonta, no eres responsable del abuso que viviste, sobreviviste como pudiste. Y eso que habla, y eso ya habla de una enorme fortaleza. Y ahora te toca aprender algo distinto, no solamente sobrevivir, sino volver a vivir. Porque nadie merece pasar la vida pidiendo permiso para existir. Y necesitas recordar algo muy claramente. Si a ti te va a tocar acompañar a alguien que sufre este síndrome o que fue víctima
de un abuso como este, tienes que lograr ver más allá y lograr ayudar a la persona a reconectar consigo mismo. Pero si tú fuiste esa persona que fue agredida, lastimada, victimizada, tienes que recordar que el abuso más peligroso no siempre deja moretones, muchas veces deja dudas. Pero la recuperación comienza cuando vuelves a creer en tu propia voz. Confía en ti, confía en de qué estás hecho y de qué estás hecha, en todo lo que te compone, en todas esas capacidades que sí tienes y que te van a llevar a reconstruirte, a reconstruir tu vida y a ser la mejor versión de ti. Porque ya tocaste el fango, ya te hicieron enlodarte, no por ti, sino porque alguien te ensució. Lávate y encuentra dentro de ti todo eso bueno, todo lo que vale y todo lo que vales para reconstruirte. Porque de eso se trata la vida, de encontrar tu valor, tu valía, para amarte, respetarte, valorarte, cuidarte y crecer. Y si algo le quieres regalar a tus hijos, que sea el ejemplo de un padre o una madre resiliente, fuerte, y que a pesar de haber pasado por encima de algo tan duro como la violencia, no te quedaste atorada en un síndrome protegiendo a tu violentador. Te regresaste, te limpiaste, te sanaste y descubriste el camino que te va a llevar a ser esa persona que es un ejemplo de vida, no solo para tus hijos, para la gente que está a tu alrededor. Yo soy Carlos de la Peña y soy el doctor Culero. Y hoy, aunque no hubo grandes presentaciones, lo es porque este tema requería entrar en directo y hablarse sin rodeos. Y espero que logres entender que está hecho para ti o para alguien más. Y si crees que alguien tiene que escucharlo, compárteselo. Y si tú eres quien lo está viviendo, busca ayuda. Habemos muchos que estamos para ayudarte. Y si tú eres el que te toca el papel de ayudar, abracemos nuestra profesión y ayudemos desde el corazón. Es nuestro trabajo, sí, pero hay que meterle el alma para que cualquier persona que esté viviendo algo así pueda salir de esto. Gracias por acompañarnos, gracias por estar aquí y gracias por formar parte de esta familia. Un abrazo y nos vemos la siguiente semana.